Hermanos, sí, se escucha, me escucho, ¿no? Es que anda uno un poco falto de audición, ¿verdad? Pero espero no gritar, porque dicen que sí, los que no oímos bien tendemos a gritar. Porque como no nos escuchamos, pensamos que los demás tampoco. Y luego alguien me dice, oye, ¿por qué gritas? Pensé que estaba hablando bien. Bueno, ahí me disculpan, porque es cierto, anda uno medio sordo. Fíjense que qué bonito es encontrar en las citas bíblicas que estábamos leyendo. Le voy a decir al hermano que la ponga en 14 para poder leerlas mejor, porque estaba haciéndole yo así, se la di bien. No, me dice, no hay presupuesto, pues esas fueron 3 hojas, hubieran sido 8. No, qué bonito es que está uno leyendo las citas bíblicas, está escuchando el mensaje, está escuchando el canto, la alabanza, está escuchando las lecturas bíblicas que el hermano que conduce el culto nos lee. Y pues hasta parece que es parte de la lección que el día de hoy nos toca ver. Y ahora quería estar más cerca aquí de ustedes. No sé, yo me puedo acercar hasta allá. Al cabo, la cámara que está arriba me ve de lejos. O sea, no me afecta que tenerla aquí adelantito, porque tenerla adelante como quiera se pone uno nervioso. Entonces de lejos dice, bueno, en la calle también nos andan vigilando con cámaras, aquí también, no hay ningún problema. Hermanos, la clase de hoy, así, simple y sencillamente dice, la autoridad de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras. Si recuerdan, en la clase pasada hablamos acerca de esa revelación general que Dios se manifiesta al hombre. Y dice uno al hombre, pero acuérdense, es en general. Al hombre incluye a toda la creación. Entonces, porque al hombre tenía encomienda, el hombre tenía admiración, cuidado, etcétera, de la creación de Dios. Entonces, podemos nosotros recordar de la clase pasada que dentro de la revelación que Dios hace al hombre, lo hace a través de su palabra, que es lo que hoy vamos a ver. A través de su palabra. Y antes Dios, según el Antiguo Testamento, se comunicaba al hombre pues casi personalmente, directamente, ¿verdad? Bien, a nosotros, gracias a Dios, ya no tenemos muchas cosas que dudar, que porfiar, que decir cómo le hago o qué me diste a entender Dios. No, a nosotros ya tenemos la ventaja que la tenemos escrita y la podemos leer cuantas veces queramos. No como en el Antiguo Testamento que dice Dios le habló, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la palabra escrita de nuestro Dios. Y la obediencia a la palabra de Dios es esta. Que la palabra de Dios, las Escrituras, tienen toda la autoridad. Toda la autoridad. Y debemos de reconocerlo y lo vamos a hacer a través de pasajes bíblicos o a través de experiencias que vamos a platicarnos, ¿verdad? Etcétera. Bien, antes de comenzar de lleno la lección, los invito a orar. Bendito Dios, queremos agradecerte, Señor, por todo lo que hemos estado recibiendo en esta mañana, en tu templo de oración, Señor, a través de diferentes hermanos que nos han expresado
tu bendita palabra, Señor. Queremos hacerla nuestra. Ahora continuamos conociendo más y te invitamos, Señor, para que tú seas el que supervise que esta palabra bendita sea de edificación para nosotros y para nuestra vida, Señor. Vida que nosotros tenemos en comunidad y a la cual tenemos también una responsabilidad, la cual tú nos has dado. Bendícenos, Señor, y quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Hay dos citas bíblicas, las cuales ahí a los que tienen el libro, ¿verdad?, pueden observarlas. Una de ellas es Deuteronomio 4, del 1 al 8. Para los que no tienen el libro, les voy a dar una orientación con respecto a lo que dice Deuteronomio 4, del 1 al 8. Ahí, en esa lectura bíblica, es donde nos dice Dios: guarda mis decretos y ponlos por obra. Dios lo dice: guarda mis decretos y ponlos por obra. En todos esos versículos, ¿verdad? Bien, y también tenemos como texto clave Juan 14, 15. Juan 14, 15. Corto, directo y sencillo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es otra ordenanza, porque cabe recordar que en nuestra Biblia tenemos ordenanzas, mandatos, promesas, y también cuando no aprendemos a vivir bajo el amparo de nuestro Dios, hay consecuencias. Todo eso lo encontramos en nuestra Biblia. Por eso, cuán difícil es. Sin embargo, hay que reconocerlo. La Biblia es nuestra principal regla de fe y conducta. O sea, parece muy simple, pero es tan grande que tenemos a veces tanto, no digo dolor, pero tanta precaución o tanta escapársenos o nos queremos esconder, etcétera, a la palabra de Dios, a la Biblia. Lo decimos muy bien, es nuestra única, principal regla de fe y conducta. Perfecto, lo podemos decir 100 veces, pero cumplirlo es el problema. Así que, hermanos, la invitación es esto, a que reconozcamos, y lo tenemos como objetivo, que comprendamos la autoridad escritural y por consecuencia la obediencia. O sea, primero tenemos que comprender esa autoridad que la Biblia tiene sobre todo. Y luego lo siguiente es obedecerla. En nuestros libros doctrinales también vamos a encontrar nosotros que ahí está plasmada y reconociendo la autoridad de la Biblia. Vamos nosotros a entrar en nuestra materia. Lo decimos porque está escrito y los que lo hemos leído lo reconocemos, que Dios es 100% divino y 100% hombre. ¿Cómo? Pues así es la lógica de nuestro Dios, que no la entendemos, pero reconocemos que Cristo era también. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Uno de los cantos nos dice que Él se olvidó de lo divino para humillarse como hombre, para podernos dar a entender, mostrarnos que Él también sentía las debilidades de nosotros, las emociones de nosotros, y que Él también podía, como Dios, poder omitirlas, poder vencerlas, pero no venía eso.
Él venía a demostrarnos que nosotros podíamos hacerlo también, imitándolo a Él, obedeciéndolo a Él. Entonces, cuando leemos diferentes versículos en nuestra Biblia, comprendemos que el libro dice una cosa muy curiosa, dice, la Biblia huele a ser humano, pero es de origen divino. Dios inspiró a muchos hombres para que escribieran lo que Él nos mandaba hacer, los que Él nos mandaba obedecer, lo que Él en su infinita sabiduría nos decía, así es. Nosotros somos pecadores, le fallamos, sin embargo al final reconocemos la grande y enorme sabiduría de Dios. En la clase anterior, ¿recuerdan? La familia de José le obró mal, le causó un mal, así pensaban, porque lo vendieron como esclavo, no lo querían ahí con ellos. Le hicieron un mal aparentemente, pero no sabían que Dios tenía sus planes. Y esa maldad que ellos pensaron hacer, Dios la tenía en sus planes y terminó siendo bendición para su pueblo. José terminó siendo bendición para el pueblo de Dios. Entonces, nosotros también, cuando estamos en una situación, problema, muchas veces renegamos o decimos, ¿dónde estás, Dios? Sin embargo, debemos aprender a reconocer que Dios en su infinita sabiduría tiene un propósito para cada uno de nosotros. Algo nos está esperando. Y si somos obedientes, lo dijeron el día de hoy en nuestro culto, todas las obras son para bien a los que creen en el Señor. Todo lo que nos pasa, todos los que nosotros estamos experimentando, son para bien. Así lo dice la palabra. La autoridad de la Escritura y su inspiración divina se señala en uno de nuestros libros doctrinales que tenemos, que es la confesión de fe de Westminster. En su capítulo 1, luego en su capítulo 1 y en la sección 4, capítulo 1, sección 4. Aquí no viene por números, pero sí es A, B, C y la D debe ser el 4. Dice así: la autoridad de las santas escrituras, por las que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, Dios, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, sección 4. Si no tenemos nosotros suficientemente claro esa inspiración divina de Dios en su palabra, que los hombres escribieron, entonces podemos andar confundidos. Y pues si nosotros sabemos que en la Biblia está la palabra de Dios clara, ¿verdad? Entonces, si no reconocemos que es Dios el que se nos está hablando, nos vamos a perder, porque nos podemos ir por otro lado. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En un concepto que también nuestro libro marca, que dice el enunciado:
inspiración verbal plenaria. Esta inspiración verbal plenaria tiene su base bíblica. Podemos ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí en la carta a Timoteo cabe señalar que la palabra inspiración es de origen griego, la que se utiliza en ese pasaje. A ver si la pronuncio bien. Desopneustos, que significa insuflado por Dios o exhalado por Dios. O sea, la definición que se le da a esa palabra utilizada en griego para decir inspiración es precisamente insuflado por Dios o exhalado por Dios. Esto nos habla de su origen divino. Toda la escritura tiene su origen en Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí, Pedro, en su segunda carta, ahí se utiliza para inspiración la palabra también de origen griego, pero que es feromenoi. Ese vocablo que se utiliza significa llevar, sustentar, ¿verdad? O sea, independientemente que sea el término que se utilizó en Timoteo, el término que se utilizó en Pedro, el fondo es el mismo, porque fueron hombres inspirados y que no tuvieron error. El Espíritu Santo de Dios los guardó del error para que así la Biblia sea confiable. O sea, recuerden, los hombres inspirados por Dios para escribir la Biblia eran de diferente condición económica, académica, ¿verdad? Tenían diferentes niveles de educación para ese tiempo. Por lo tanto, podían utilizar términos que utilizaban en su vida diaria para escribir la palabra de Dios, de la cual fueron inspirados. Por eso es la aclaración que hacemos de que se utiliza una palabra en griego y otra palabra en griego, pero las dos tienen un significado parecido, en el caso que nos compete, de darle certeza a la palabra de Dios, escrita ahora en nuestra Biblia. Bien. Es verbal, porque acuérdense que el enunciado que les dije era inspiración verbal plenaria. Es verbal la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque a través del Espíritu Santo guía de manera precisa las palabras exactas. En el Salmo 119:30 declara el salmista, 119:130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de nuestro Dios es clara, es sencilla. La podemos nosotros entender. A veces admiro a
algún hermano, bueno, lo he visto más en hermanas, que aún confiesan que no saben leer ni escribir, pero conocen de la Biblia que es un contento. Ni uno que lo lee varias veces se ha aprendido los versículos que ella los dice, aplicándolos a su vida y aconsejándolos a otros hermanos. No sabe leer ni escribir. Entonces, toda esta escritura que el salmista nos aclara, nos dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, esta forma verbal, ¿verdad?, de declararlo. También la palabra de nuestro Dios es plenaria, porque la inspiración divina abarca toda la Escritura. Abarca toda la Escritura. La misma Biblia lo declara en Primera de Tesalonicenses 2:13, que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, concretando, nosotros podemos resumir que la Biblia es de origen divino y cada palabra es inspirada por Dios, y en toda la Escritura, esto es el fundamento teológico de la autoridad de la palabra de Dios. La respuesta humana a esta palabra es la sujeción consciente, razonada, amorosa y fiel. Sin embargo, pues el hombre es pecador, y la respuesta que da a la palabra de nuestro Dios, sin tomar en cuenta que si reconocemos que es inspiración divina, que es verdaderamente palabra de Dios, no es a ese libro que traemos aquí a nuestra iglesia al que le estamos fallando. Le estamos fallando a Dios. O sea, no es tan sencillo. Le estamos fallando a Dios. Por eso la invitación es a que nosotros demos una respuesta consciente, razonada, amorosa y fiel. Entonces, cuando nosotros como pecadores, como a veces nosotros no queremos entenderlo, a pesar de que si tenemos nuestros libros doctrinales y buscamos el Catecismo Mayor de Westminster y nos vamos a la pregunta 24, en la pregunta 24 nos dice: ¿qué es pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual ha sido dada como regla a la criatura racional. Y vienen después los versículos que lo apoyan. Entonces, en el Catecismo Mayor de Westminster nosotros aprendemos a base de preguntas las bases doctrinales de nuestra fe, y dentro de ellas está la autoridad de la Escritura y la obediencia que le debemos a ella, y de la cual no estamos obedeciendo a un hombre que escribió ese texto, estamos obedeciendo a Dios, desobedeciendo a Dios mismo. Y acuérdense, cuando estamos desobedeciendo a Dios, cuando estamos transgrediendo su ley, es pecado. Y la paga del pecado es
muerte. Entonces, está muy claro la obediencia que nos pide y la consecuencia de no hacerlo. Y no es cualquier tipo de obediencia, porque también da la casualidad que nosotros obedeciendo pecamos. Obedeciendo la palabra de Dios pecamos. ¿Por qué? Solo Dios conoce el corazón de nosotros. Nosotros podemos tener una presentación ante todos los demás piadosa, justa, etcétera, etcétera. Pero si mi motivación no es la que Dios quiere, para Dios eso le es pecado. Entonces, nosotros reflexionemos en esto. Tipos de obediencia pecaminosa. Tipos de obediencias pecaminosas. Vamos a ver algunas ahí, ¿verdad? Dice, podemos nosotros a la palabra de Dios obedecerla, pero de una manera utilitaria, una obediencia utilitaria. ¿Y qué significa eso? Que voy a ser obediente a Dios solamente si me conviene, si me es útil. Entonces, ¿qué diremos? A ver, en el mundo, ¿qué significa cuando le digo yo a Dios? Voy a hacerlo, pero tú tienes que hacer esto. ¿Qué significa eso, humanamente hablando? ¿Eso qué? Oigan, acuérdense que yo ando, no tengo un micrófono por aquí, fuerte. ¿Qué significa? Chantaje, soborno, ¿verdad? También, condicionamiento, todo eso. Entonces, mi obediencia es una obediencia que el texto nos la señala como obediencia utilitaria. Ahora, nos dice otro tipo de obediencia pecaminosa. Otro tipo de obediencia, obediencia pecaminosa. Lo que llama aquí como obediencia egocéntrica, en el cual también podemos decir, obedezco la palabra de Dios porque sé que obedeciéndola, mostrándome ante los demás como el que obedezco la palabra de Dios, los demás me van a seguir y me van a hacer caso y yo voy a tener cierta autoridad sobre ellos y siempre me van a poner así de ejemplo. Se van a poder someter a lo que yo les diga. O sea, es una obediencia a la palabra de Dios, pero motivada por un espíritu egocéntrico, en el cual yo me veo por encima de otros. También podemos obedecer la palabra de Dios de manera selectiva. En esa obediencia selectiva la podemos, ¿cómo se dice coloquialmente? Sacan el texto de su contexto como pretexto, ¿verdad? O sea, el texto lo saco del contexto, pero para un pretexto muy personal. Entonces, hago una obediencia de la palabra de Dios selectiva. Hay muchas citas bíblicas que podemos empezar a tratar una por una, de las cuales han salido de su contexto y lo usan como pretexto para otras cosas. Viene a mi memoria solamente algunas citas que está basada en lo que ahora se llama la doctrina de la prosperidad. Por ahí también, si nos vamos por ese lado, espérame, eso no quiere Dios. Sin embargo, al hombre le gusta porque le produce un beneficio especial para él, para su familia, etcétera. Por lo tanto, es una obediencia selectiva. Y la otra, la que a veces la escuchamos incluso en nuestros hijos, una obediencia forzada, ¿verdad? Una obediencia forzada que dice,
pues sí, pues hay que obedecerlo porque Dios lo dice, y si lo dice Dios hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, en nuestras casas lo oímos mucho, ¿verdad? Con nuestros hijos. Entonces, esos son 4 tipos de obediencias pecaminosas. Estos tipos de obediencia, puede haber más, pero ahorita en esos 4, el texto nos dice una palabra: son antropocéntricos. Son antropocéntricos, egoístas, porque están centrados en la persona misma. ¿Cómo hemos aprendido nosotros a que nuestra iglesia debe ser? No antropocéntrica. A ver, la palabra. Cristocéntrica, que es muy diferente. Entonces, nuestra iglesia es cristocéntrica, y estos tipos de obediencia a la palabra de nuestro Dios, antropocéntricos y egoístas, porque están centrados en la persona. Y la obediencia, a veces nosotros no lo entendemos, a menos que confiemos completamente en la sabiduría de nuestro Dios. Pero la obediencia es importante, o debe ser más para nosotros, no para Dios. A Dios no. No que no le interese, pero para Dios dice, no, la obediencia, bueno, si no lo haces no hay problema. El problema es tuyo. O sea, con eso concretamos que obedientes a nuestro Dios es porque lo necesitamos. Para Dios no. No es necesaria nuestra obediencia. Debemos entender que es más para nosotros. Somos pecadores y a veces no lo entendemos. ¿Cuántas veces no hemos o le hemos aconsejado a algún joven o jovencita: no te unas en yugo desigual? Decimos, no te unas en yugo desigual. Y los jóvenes, ¿qué nos contestan? No, pues es que Dios no tiene buenos gustos, ¿verdad? El hermano pues está feíto, ¿verdad? O la hermana no. Yo mejor, mira, aquel sí me gusta, aquella sí me gusta, pero no es cristiano, no es creyente. Sin embargo, digo, no, es que Dios no tiene buen gusto, yo sí. Y ya, ¿verdad? Bueno, pues al paso del tiempo, Dios tiene sus planes, ¿verdad? Y muchas veces, en la mayoría de los casos, nos damos cuenta de la enorme cantidad de problemas que existen en un matrimonio unido en yugo desigual. Y para la iglesia, que debe ser algo que debe de tener en sus pendientes, debe atender precisamente eso. Porque es para Dios más grato que entre nosotros los hermanos arreglemos los problemas que tenemos. Y no que vengan inconversos a decirte cómo te debes de comportar. Entonces, cuando hay la unión en un yugo igual, es más fácil el consejo, es más fácil la orientación, es más fácil el exigir. Dios te bendijo, tú lo aceptaste, eres temeroso de Dios, por lo tanto, hay que corregir lo que estamos haciendo mal. Entonces, es importante la obediencia que nosotros demos a la palabra de nuestro Dios, pero también con la motivación que lo hacemos. Vamos a ver, hagan memoria. Me van a decir a lo mejor de ustedes, pero
pueden decirme de que, como dice por ahí, el primo de un amigo. A ver, una experiencia donde reconozcamos o donde observamos que obedecían a Dios por motivos equivocados. Si es en nosotros, qué bueno, porque gracias a Dios ya lo entendimos. Pero si no, platíquenme del primo de un amigo que les ofreció una experiencia donde lo veían que obedecía a Dios, pero por motivos equivocados. A ver, hermano Francisco. Sí. Cuando no era creyente, mi hermano. Al principio, hace 40 y tantos años que no era creyente, conocí a mi esposa y me invitaba a la iglesia, pero yo iba por estar con ella, que creo que no eran los motivos adecuados para Dios, pero pues por la misericordia de Dios entendí después cuáles deberían ser los motivos que me llevaban a estar ahí en la casa de Dios, ¿verdad? Que era ya reconocer que Dios era nuestro Dios y que Él estaba preocupado. Pero al principio iba por ella, ¿verdad? Muy bien, hermano. ¿Alguien más que quiera hablarnos de una experiencia? ¿Nadie más? Porque lo del hermano Francisco, creo que muchos lo vivimos, ¿eh? Bien, yo a diferencia, sí vine a Bellavista por el Señor y qué bueno que me concedió a Priscila, ¿verdad? Pero no, yo me voy más para atrás. Yo nací en cuna cristiana y empecé por tratar de obedecer a Dios por miedo al infierno, no por amor a Dios. Forzadito. Ese fue un tiempo mi motivación para tratar de obedecer, el miedo al infierno. Me acuerdo de una poesía por ahí, la vi en una revista, pero no me acuerdo el autor, pero decía así, de una manera muy tajante: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ah, caray. Bueno, entonces que esa sea nuestra intención, no hacerlo forzado, porque la palabra de Dios lo dice, no, sino por convencimiento de que es mandato de Dios. Directamente, por la inspiración divina que en la Escritura reconozco, obedezco. Y obedezco amoroso, fiel, confiado. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Bueno, vamos entonces ahora, vamos a revisar unos versículos que les voy a ir diciendo y vamos a ver cómo los podemos relacionar. ¿Qué tipo de obediencia observamos? Nada más dos, porque ya el tiempo está pasando. Dos ejemplos. Vamos a ver el Mateo 6, 1 al 4. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre,
que ve en lo secreto, te recompensará en público. A ver, qué bonito pasaje, porque nos recuerda algo que podemos ver en muchos lados, ¿verdad? ¿Alguien tiene una opinión de que cuál obediencia estamos observando nosotros ahí, en ese pasaje? A ver, díganlo con confianza. ¿Cómo? Ándele. Vamos a ver. Bueno, creo que todos concordamos que son varios tipos de obediencia aquí, ¿no? Ándele. La primera que vemos es egocéntrica y creo yo también la utilitaria, cuando habla de recompensa, y la egocéntrica pues es muy claro, de no ser visto, de ser visto, sí. Ajá. Muy bien, pero échele más, hermana, porque pues el que hace eso hay que decirle, oye, como cuando se subió un estudiante del seminario, precisamente porque la anécdota es de seminaristas, traía todo bien escrito y él se sentía siempre el mejor de todos. Yo aquí voy. Pero resulta que el bosquejo que él llevaba se le perdió y después no lo encontró y tuvo que subir como quiera. Pues allá estuvo, ¿no? batallando, que bajó, pues apenado, humilde, ya, ¿verdad? O sea, la lección ahí era de que, así como pensaba subir, deberías haberlo hecho como bajaste, dando a entender que la humildad debemos de ser para nosotros la imagen que refuerza la sabiduría que Dios me da. Dios me pide ser humilde, pero porque Él en su sabiduría me va a fortalecer. Entonces, no subir así, bien apantallador. Yo soy sin nada. Se le perdió su bosquejo y después no había qué hacer y bajó sumamente apenado. Le decían, así como subiste, bueno, más bien, así como bajaste, deberías haber subido. Bien, y esa cita bíblica que nos habla de esa situación, ¿verdad? Es muy propia de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, si va uno a dar la limosna, ¿verdad? Entonces, ve que los demás sacaron puros de a 50, puros de a 100. No, yo saco uno de 500. Ahí para que todo el mundo lo vea. Y así lo muestro. Todos ven. Quedará que le aplaudan, que le den fanfarrias, etc. Ese tipo de obediencia es pecaminosa porque del corazón no salió la motivación que Dios quiere. Otra cita bíblica, vamos a ver. Juan 12, 25 al 27. Juan 12, 25, 27, esa también es muy clara. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué enseñanza nosotros tenemos con respecto a la obediencia que debemos, si es pecaminosa, mostrarla? Hay dos tipos de obediencia ahí, al menos yo observo. La primera parte y la última, en el cual la obediencia era santa, como la que Cristo nos muestra. Pero la primera, ¿recuerdan una frase que dice? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Aquí nos dice, el que ama su vida la perderá,
y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué me pueden decir de eso? A ver. A ver. ¿Escuchamos? ¿Está claro? Bueno, levanten la mano. ¿Está claro? Háganlo para no preguntarles al que no levante la mano. ¿Está claro? Sí, está bien. Está muy claro. Ya lo primero ya lo oímos a cada rato. Bueno, la obediencia que Dios quiere es una obediencia santa. Entonces, eso es para nosotros a veces es un problema, pero el consejo es, pues vamos a revisar cómo está nuestra relación con Dios. Si revisamos cómo está nuestra relación con Dios, podemos nosotros pues facilitarnos una obediencia que a Dios le agrade. Y aquí nos remite al Antiguo Testamento, al pacto que Dios hacía con el hombre, especialmente con Abraham, desde sus inicios. Abraham, el pacto que hizo con Abraham en Éxodo 6:7, lo podemos encontrar. Dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, en Éxodo lo formaliza esa relación con Abraham. Sin embargo, los capítulos 12, 15 y 17 de Génesis nos muestran el pacto el pacto que Dios hizo con el hombre. Porque cuando nosotros entendemos que en el pacto que Dios hace con nosotros, Dios pone la mayor parte. A nosotros nos pide una mínima parte, incluso ni nos pide, nada más nos muestra y está en nosotros obedecerle. Sin embargo, hablando de pactos, hay un autor ahí, William Hendrickson, y al pacto que hace Dios con el hombre es porque quiere ser su amigo. Una amistad perdonadora. Porque John Murray, al contrario, es más estricto y nos dice que el pacto es un compromiso, un acuerdo de entrega propia, una promesa de fidelidad y lealtad. Y ya quiero terminar, pero quiero terminar con esto. No sé, los veo que traen muchas ganas de seguirle, pero tampoco quiero abusar, ¿verdad? Isaías, en su capítulo 54 y su versículo 5, el pacto de Dios para con el hombre lo compara con el matrimonio. Lo compara con el matrimonio. Los esposos deben estar unidos por amor. Bueno, se supone que un matrimonio se une por amor. En ese matrimonio se sella un acta. Esa acta es un pacto escrito, ¿verdad? Que pues lástima porque dice uno, antes, desde el Antiguo Testamento nos decían, pues José y María, ¿verdad? Ya se había establecido un compromiso y se iban a casar posteriormente, pero ya estaba el compromiso hecho, ya la palabra estaba dada. Ahora sí hay un compromiso y todo, pero lo quieren por escrito. Bueno, ¿por qué? Porque a veces como pecadores fallamos en la palabra. Bueno, en ese matrimonio, en ese pacto, se establecen votos.
compromisos. Y pues hay muchos, que sería cuestión de enumerarlos, pero esos compromisos que se hacen en el matrimonio son compromisos como los que Dios pacta con el hombre, con nosotros. En un matrimonio acá humano fallamos, somos pecadores. Bueno, pero entre Dios y nosotros es un pacto de amor eterno. Y ese pacto de amor eterno tiene una base fuerte. Está basado en la sangre derramada por Cristo en la cruz para perdón de mis pecados. Porque Jesucristo es Dios mismo. Entonces el pacto es entre el hombre y Dios de una responsabilidad y trascendencia sobrehumana. En Efesios 5, 21 al 33, nos enseña ahí precisamente la relación entre esposos y que es una representación terrenal de Cristo y su iglesia. Hasta ahí. Ahí le vamos a dejar. Si tienen algún comentario, lo podemos hacer. Si no, los invito a orar. Y vamos a dejarle, como dicen ahí, capítulo 1 de 2 temporadas. Bien, vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. Gracias por permitirnos conocer más de tu palabra. Y esperamos, Señor, que en nuestro corazón estés para cumplirte en una obediencia santa, Señor, como tú lo mereces. Te damos gracias en todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga.